Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. A los hermanos que nos están viendo desde su casa, le damos la bienvenida, que sea nuestro Dios, bendiciéndole allí en su hogar. Le invito a leer en Salmo 19, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Cerremos nuestros ojitos y digamos a nuestro Dios: bendito Padre que estás en los cielos, te amamos, oh Dios, te damos la honra y la gloria hasta la eternidad. Recibe el honor, Dios amado. Te pedimos, oh Dios, que te quedes en este lugar. Bendice, Dios amado, a los hermanos que están viendo desde su casa. Padre, te pedimos que seas tú sanando al enfermo. Oh bendito Dios, liberta al cautivo, Dios amado. Yo sé que tú estás obrando, Padre. Oh bendito Dios, recibe el honor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este lugar. En tus manos nos depositamos y estamos creyendo, Padre, que tú tienes el control. Te pedimos, oh Dios, que seas tú sanando nuestra tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a exaltar con alegría a nuestro Dios, amén. Mientras esté en su hogar, es momento de alabar a nuestro Dios, darle la honra y la gloria, amén. El Señor marchando va en su pueblo, junto a Él está su gloria y nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalece. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Señor, marchando va en su pueblo, junto a Él está su gloria y nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. Aleluya, Señor. No
puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. Aleluya, Señor, tú eres el capitán de mi vida. Aleluya, Señor, no hay armas que nos puedan derrotar. Tú eres el Rey, mi Padre, mi Dios. Te exaltamos, Señor. ¿Cómo parar de alabarte, Señor, por todo lo que haces por mí? Dejaste tu trono, viniste hasta aquí, a tus hijos redimí. ¿Y cómo parar de alabarte, Señor, por todo lo que haces por mí? Dejaste tu trono, viniste hasta aquí, a tus hijos redimí. Y cada día haces grandes maravillas. Saras heridas y medidas, a las almas abatidas por tu sangre redimida. Más allá de las estrellas, anhelas cantar en una gran fiesta. Más allá de las estrellas, anhelas cantar en una gran fiesta. ¿Cómo parar de alabarte, Señor, con todo lo que haces por mí? Dejaste tu trono, viniste hasta aquí, a tus hijos redimí. ¿Y cómo parar de alabarte, Señor, con todo lo que haces por mí? Dejaste tu trono, viniste hasta aquí, a tus hijos redimir. Y cada día haces grandes maravillas. Solo tú, Señor, sanas heridas y medidas, a las almas abatidas por su sangre redimida. Y nos gozamos, hoy tu nombre exaltamos. Al que vive y al que reina, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Más allá de las estrellas, anhelas cantar en una gran fiesta. Más allá de las estrellas, anhelas cantar en una gran fiesta. Más allá de las estrellas, anhelas cantar en una gran fiesta. Aleluya, Señor, te exaltamos, Padre. Sé bendito, Señor, Dios adorado. Aleluya, Señor. Con los ángeles cantamos que tú eres santo, Padre. Bendito, exaltado, Dios poderoso. Amén. Aleluya. Aleluya, Señor. Es que un día llegaremos ahí, hermanos. Llegaremos ahí para cantar, para alabar a este Dios todo el tiempo, exaltar su santo nombre. Y la eternidad será poco para expresar su gloria, su majestad, su poder, su gloria. Aleluya, Señor. Fascinas a mi corazón, la dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré.
Poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me veniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. El nombre de Jesús mi Rey, majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluya, Señor. La palabra dice que este nombre está sobre todo nombre. Este nombre que tiene poder. La palabra dice que podemos clamar este nombre, que es nuestro socorro presente, nuestro auxilio, nuestro sanador, nuestro libertador. Tú eres el Dios poderoso, Padre. Jesucristo, te adoramos, Señor. Tú venciste la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y majestad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluya, Señor, te exaltamos, Padre. Te exaltamos, Señor. Aleluya, Jesús. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre, Nada se iguala a él. cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. A este nombre damos la honra y la gloria y declaramos, Señor, que tú eres santo. Aleluya, Señor. Santo Espíritu, te invito aquí, inundando, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos y ser llenados de tu presencia. Yo te quiero invitar en este momento, mi hermano, a erguer sus manos donde quiera que usted esté en este momento.
Cante conmigo esta canción. Nada vale más que tu presencia, Señor. Nada, nada, nada vale más que tu presencia, Señor. Nadie vale más en mi vida que tu presencia, que tenerte conmigo a cada día, a cada momento, Señor, mi Dios adorado. Clamamos, Santo Espíritu, te invitamos aquí, te invitamos aquí. Invita el Espíritu Santo de Dios en su hogar, mi hermano, a que venga a manifestar su presencia, llenando tu corazón de paz, de esperanza, de consuelo. Amén. O que usted está buscando va a encontrar en el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que quitar las basuras, las cosas que no son de Dios. Quitar los problemas de tu mente en este momento. Conectarse con el Espíritu y clamar: Santo Espíritu, te invito aquí. Te invito en mi vida, te invito en mi hogar. Ven destruir, Espíritu Santo de Dios, las fortalezas del enemigo, las trampas del enemigo, desanimándome, paralizándome, frustrándome, trayendo depresión, ansiedad sobre mi vida, miedo. Nada vale más que tú, mi Señor. No hay comparación. Eres nuestro vivir. Cántale a Él. Tu presencia. He probado, he visto de tudo. Yo he probado, Señor, y yo puedo testimonhar que tú eres santo, que tú sanas, que tú liberas el cautivo, Señor. Aleluya, Padre. Tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inunda-nos en la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos y ser llenados de tu presencia. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu bondad y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu bondad y grandeza. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy y ser llenados de tu presencia. Tu presencia. Santo Espíritu de Dios, nada vale más que tu presencia, Padre. A quien he probado, puedo testimoniar y decir que nada vale más que tu presencia. Nadie vale más que tu presencia, Señor. Que nuestro vivir sea prueba cada día, Señor, de que tú vales más, Señor. Santo, 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 Dios poderoso, te exaltamos, Señor. Amén. Amén, hermanos. En este momento escucharemos la palabra de Dios. Amén. Del pastor Helki. Y seguiremos
sintiendo este fluir del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Empezamos quizás con una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia que está aquí, por tu presencia, Señor, que está en nuestras casas o en cualquier lugar que nuestros hermanos están mirando esta reunión. Y, Señor, nuestra oración es que sigues obrando en nuestras vidas, que en nuestra cada día, Señor, podemos ser testigos de tu gloria y tu obra en nuestras vidas. Y, Señor, que tú puedes usar esta pandemia, esto que está pasando en nuestro mundo, tú puedes usarlo, Señor, para que avance tu reino, para el Evangelio sea predicado. Y pedimos, Señor, úsalo y úsalo todo para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a seguir en esta serie que hemos estado por los últimos meses en la primera carta a los Corintios. Estamos en capítulo 5 y yo puedo decir que hace casi 20 años estuve haciendo un curso sobre cómo predicar, método de predicar, y nuestro maestro nos ha dado esta obra que regresar a nuestras casas y preparar una predica, versículo tras versículo, de este capítulo. Yo recuerdo, estaba sentado en la mesa, con la Biblia en la mesa, leyendo el capítulo y he pensado, no se puede predicar de este capítulo. No es un capítulo para predicar. Yo no sé cómo compartirlo porque parece algo muy específico, algo que estaba pasando en este lugar. Es un poco duro, más duro que yo soy acostumbrado a predicar, y he pensado que ¿cómo yo puedo predicar esto? Esto fue hace 20 años. Después he estudiado el capítulo y he entendido que la palabra de Dios es la palabra de Dios y siempre tiene algo a enseñarnos. Y es verdad que esto refleja una situación muy específica, refleja algo que estaba pasando en un lugar específico, pero hermanos, siempre podemos aprender algo de lo que ha pasado antes. Vamos a empezar con leer el capítulo, solo es 13 versículos, y después vamos a explicar. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Mejor que una telenovela, ¿no? Esto es ¿qué está pasando? Alguno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. No debieran, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, si estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder y los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras.
En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Es duro este capítulo y parece muy fuerte. Lo que tenemos que recordar es que en esta carta estamos tratando de temas importantes y temas grandes. En esta iglesia, como sigue con los mismos problemas, que tienen la mentalidad de competición, que cada uno está pensando a su vida, a sí mismo, y luchando por un mejor estatus que su hermano o su hermana. Son orgullosos, piensan que ya son algo que se llaman espiritual, están usando esta palabra en una manera muy específica, algo que el cielo está aquí. Estamos viviendo en el reino de Dios que ya ha venido y nosotros somos espirituales, es más como un ángel que un ser humano. Y muchos de ellos están rechazando a Pablo porque él parece muy débil. Él no está viviendo como un ángel, él no está viviendo como alguien que está reinando con Cristo. A veces él está enfermo, él trabaja por pagar sus deudas y por financiar su ministerio, él está en cárcel a veces, él pasa por sufranza y muchas cosas. Él parece débil, él no entiende el Evangelio, él no es como nosotros, un ángel, un hombre espiritual. Y porque ellos viven estas vidas y piensan que son espirituales, no quieren vivir vidas terrestriales. Hay estos dos extremos. Hay los que no comen comida rica, no quieren tener relaciones sexuales con su esposo o marido, esposa o marido, depende de la persona. No quieren, como viven una vida ascética. Y cuando reúnen por una reunión, no hablan con sus hermanos, prefieren hablar en lenguas. Son tan espirituales que no pueden vivir en esta tierra. Y a los otros, que porque son espirituales, son casi como dioses, pueden hacer lo que quieren y tienen permisión a hacer todo, nada toca mi espíritu. Yo soy espiritual, yo puedo hacerlo y no toca a mi espíritu. Ellos practican mucha inmoralidad y hay mucho pecado en sus vidas, pero dicen que yo soy espiritual, puedo hacer lo que yo quiero. Y aquí el apóstol está pegando a un problema. Ellos piensan de sí mismos que son tan espirituales, pero hay una vergüenza entre ellos que ni siquiera los paganos se toleran. Y no sabemos cuando él explica el problema o lo que está pasando. Solo dice que hay un hombre que tiene por mujer la esposa de su padre. Puede ser que su padre era un hombre polígamo y quizás es una de las esposas de su padre, no su madre, esperamos. Puede ser que es una ex de su padre, no su madre. O puede ser, y no sabemos, puede ser que es su madre, pero decirlo directamente fue demasiado y es una vergüenza tan grande que el apóstol no lo puede decir directamente y por esto lo dice en una manera indirectamente. No sabemos exactamente cuál era el caso. La verdad fue algo muy vergonzoso, algo tan vergonzoso que ni los paganos lo toleran. Y cuando leemos los versos, son duros, son fuertes, y más fuertes que somos, al menos yo, habituados a oír en la iglesia. Pero el problema es muy grave.
Lo que está pasando en la iglesia es muy grave. Y cuando hablamos de la salvación, hermanos, es un tema muy grave. No es juego, es la vida o la muerte. Y es por amor de la iglesia, es por amor de los hermanos que el apóstol está escribiendo, y por causa de que el caso es tan grave, él usa palabras fuertes. Esto es un ejemplo de la hipocresía de la iglesia en Corintio. Un árbol se conoce de sus frutos. Es una iglesia tan egoísta, todos pensando de su estado de ser más espiritual que el otro, que no están pensando de sus hermanos, no están pensando por la comunidad. Yo quiero vivir como yo quiero y qué pasa en la vida de mis hermanos no me importa, no me toca, no es mi problema. Es que yo tengo que guardar o cuidar a mi hermano. Mi hermano puede hacer lo que quieren, no me importa. Y si hay un hermano que destruye su vida con el pecado, mejor para mí, porque yo quiero ser más espiritual que él. Su error es bueno para mí. Él pregunta a ellos, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? En nuestro mundo individualista, en nuestro mundo egoísta, muchas veces pensamos que mi vida privada es mi vida privada. Lo que yo hago en mi vida, no tú puedes preguntarme, no es tu problema, cuídate a ti, yo cuido a mí. Y claro que todos tenemos nuestras vidas privadas y hay límites, hay una manera sana de tener tus límites, pero en la iglesia tenemos que recordar que las imágenes que tenemos de la iglesia en el Nuevo Testamento es que somos una familia. En el capítulo 3 y 2 y 4, el apóstol explica que ustedes como iglesia son un edificio. Son muchos, pero juntos forman un edificio. Juntos ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ustedes juntos son el templo. Ustedes juntos son la iglesia de Dios en Corintio. Somos personas privadas, tenemos nuestras vidas individuales, pero como la iglesia de Dios, somos un cuerpo. Y lo que pasa en mi vida va a afectar a la vida de la iglesia. Lo que pasa en mi vida va a afectar la vida de mis hermanos, y un poco de levadura puede fermentar toda la masa. Y él está explicando que lo que pasa en la iglesia, hay cosas y hay problemas y hay temas que tocan toda la iglesia, toda la comunidad. Si hay un incendio en la cocina, es también problema por el cuarto de baño, es también problema por el techo, es también problema por el resto de la casa. Si nadie extingue el incendio, quema toda la casa. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Ver la vida de su hermano quemando y pensar mejor para mí, no es cristiano, hermanos. Pensar qué lástima, pero es su problema, no el mío. Hermanos, esto no es amor. Pensar que el dolor, el pecado o el conflicto de mis hermanos no me tocan, esto es engañarse. Somos un cuerpo. Somos el campo de cultivo de Dios. Somos el templo, somos un edificio, somos uno en Él. Lo que pasa en la vida de mi hermano toca a mí. Y yo tengo que querer el bien de mi hermano. El apóstol les está corrigiendo. Son un cuerpo. Cuidan uno a otro.
Y cuando leemos los versículos 4 y 5, quizás son los más difíciles y son los versículos más difíciles de entender. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder y los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Yo recuerdo leyendo esto y yo pienso mucho en imágenes. Yo he pensado, ¿cómo parece esto? ¿De qué está hablando? Juntándose en el nombre de Cristo con su poder, y como el apóstol está con ellos en espíritu, como esto parece algo muy del ocultismo, algo. Y yo puedo imaginarme cosas raras y entregar un hombre a Satanás. ¿Cómo se hace esto? ¿Es que esto es un ritual? ¿Es cualquier tipo de liturgia? ¿Y qué significa? ¿Esto es ofrecer el hombre? ¿De qué está hablando? Cuando leemos los comentarios que son escritos por personas que leen muy bien la lengua griega, que conocen muy bien la cultura de estos tiempos y son especialistas en el Nuevo Testamento, parece a mí que todos son de acuerdo. De lo que están hablando no es algo religioso que están haciendo, de verdad, entregando el hombre a la persona Satanás. Esto solo es lengua muy complicada, a decir, echa a este hombre fuera de la iglesia. Echa fuera a este hombre de su comunidad. Es como excomunicar la persona. No es matarle, no es hacer cualquier tipo de brujería o nada así. Esto solo significa que la iglesia tiene que estar de acuerdo que no podemos tolerar esto y tenemos que echar fuera a este hombre de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y esto está hablando, y nada más complicado, nada más grave, nada más duro. Tenemos que ver estos versículos y mirar cuál es el propósito. Porque nosotros como cristianos muchas veces cuando estamos pensando de nuestro testimonio, de la imagen de la iglesia, el testimonio de la iglesia, cómo las personas van a hablar, muchas veces de verdad nosotros quizás de la manera egoísta estamos protegiendo a nosotros mismos. Estamos pensando de nosotros, no la persona. Pero aquí vemos que hay un propósito. El propósito no es castigar la persona. El propósito no es humillar la persona. El propósito no es salvar el testimonio de la iglesia, sino que vemos que es necesario por el testimonio de la iglesia hacerlo, pero esto no es el propósito central. El propósito que leemos en versículo 5 es que por el fin su espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que están haciendo y lo que tienen que hacer es para ayudar a su hermano a arrepentirse. Lo están haciendo para que el hermano no están echando fuera para olvidar a la persona. Lo están haciendo porque aman a la persona y saben que si el hermano sigue así, va a perder su alma. El propósito es que el espíritu del hermano sea salvo en el día del Señor, y el propósito también es que la iglesia sea sana. El problema no es la persona de este hombre. El problema no es el hombre como persona o como individual. Este hombre tiene el mismo valor que todos. Este hombre es amado por Dios. Es un hombre por quien Cristo ha dado su vida. El problema es que el pecado es venenoso. El problema es que el pecado va a destruir la vida del hermano, y si la iglesia no hace nada, este pecado va a destruir
la iglesia también. Hermano, lo que vemos en este capítulo es que el pecado es grave. El pecado es peligroso. El pecado destruye vidas y iglesias. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Cuando no enfrentamos el pecado, es como ignorar el incendio en el próximo cuarto. Yo soy débil. Somos todos débiles. Luchamos todos contra nuestra natura pecaminosa. El pecado es un gran peligro para mi vida, para la iglesia entera. ¿Cuándo tenemos que enfrentar el pecado? Y cuando enfrentamos pecado en la vida uno a otro, lo hacemos por amor. Y si amamos uno a otro, tenemos que enfrentar pecado, porque el pecado destruye vidas, destruye familias, destruye comunidades, destruye iglesias. Lo hacemos por amor del hermano y lo hacemos por amor de la iglesia de Dios. Y lo tenemos que hacer por cuidar a nuestras almas también. La tentación siempre es poner el enfoque en pecados que no son parte de mi vida. Pecados que son una lucha para otros, pero no es una lucha para mí. Entonces nosotros podemos ser muy estrictos y en el mismo tiempo intocables, porque estamos juzgando cosas con quienes no estamos luchando. Y esto vemos muchas veces en la vida de cristianos individuales y también vidas de algunas iglesias. Es una tentación para todos. Lo más fácil, si queremos enfrentar pecado, si queremos enfrentar una vida pecaminosa, si queremos enfrentar actitudes que no son cristianos, lo más fácil que podemos hacer como personas y también como iglesia es juzgar las vidas de los que no son cristianos. Juzgar los que son fuera de la iglesia, porque cuando hacemos esto siempre podemos encontrar algo que están haciendo que es peor que lo que estamos haciendo nosotros mismos. Siempre podemos encontrar algo que es un poco extremo y muy lejos de nuestra lucha, muy lejos de los problemas que tenemos. Hermanos, esto es engañarse. No somos llamados para juzgar el mundo. Lo más fácil es juzgar a los que no son cristianos porque ellos son pecadores verdaderos. El apóstol dice que no está hablando sobre personas fuera de la fe. Cuando habla de enfrentar el pecado, cuando habla de no tener relaciones comunes con personas que se llaman hermanos, pero viven de algunas maneras, él dice, no estoy hablando sobre personas fuera de la fe. En tal caso, tendrían que salirse de este mundo. No es posible vivir en este mundo y solo tener amigos que son cristianos santos y santísimos. Si vivimos en este mundo, tenemos que hablar con pecadores, vivir en edificios donde hay pecadores, trabajar en lugares donde hay pecadores. Y si nosotros queremos ser cristianos y predicar el evangelio, no podemos evitar conocer a pecadores. Él dice que cuando digo estas cosas, no estoy hablando de personas fuera de la fe. Todo lo que hacemos, tenemos que hacer con amor. No es nuestro trabajo juzgar el mundo. Nuestro trabajo, predicar la palabra, amar a gente, orar y buscar la salvación de todos. El pecado que me preocupe
es el pecado de mi vida. El pecado destruyendo la vida de mis hermanos, el pecado que amenaza a la iglesia de Dios. El pecado más peligroso no es el pecado grande de alguien fuera de la fe. El pecado más peligroso es el pecado que yo estoy justificando en mi vida. El pecado que yo veo en mi vida y pienso que esto no es tan mal, a esta persona peor, fuera de la fe. Hermano, el pecado en quien yo tengo que enfocarme es el pecado en mi propia vida, las actitudes de mi propia vida. La bondad de Dios quiere llevarnos a arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que cada hombre, mujer, joven, conoce la verdad y sea salvo. Dios quiere nuestro bien. Y el pecado puede destruir nuestras vidas. Y esto es el propósito del pecado. Es alejarnos de Dios y destruir nuestras vidas. Y por esto no podemos ignorar y no podemos jugar con esto. Y cuando hablamos de pecado, cuando enfrentamos pecado, siempre tiene este propósito que acercamos a Dios. Siempre tiene este propósito que cuando lo necesitamos, que nos lleva a arrepentimiento. Cristo ha dado su vida, no solo para perdonar pecado, pero para librarnos del poder del pecado. En Romanos capítulo 6, el apóstol pregunta, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hermanos, el pecado es algo muy grave. El pecado es algo que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra comunidad, la iglesia. No podemos ignorar, no podemos vivir como no hay nada pasando. El pecado es peligroso. El pecado amenaza a nosotros y amenaza a la iglesia. Pero el pecado ha sido perdonado por Cristo y Cristo ha conquistado el pecado. Y Cristo ha roto el poder del pecado en nuestras vidas. Hermanos, cuando hablamos de esto no solo es para que podamos ver que el pecado es peligroso y grave, hermanos, también es para recordar que podemos poner nuestra fe en la obra de Cristo que es perfecta. El que Cristo libera es verdaderamente libre. El pecado no tiene poder sobre tu vida o mi vida si yo tengo fe en Cristo. El que está en ti y el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Ten fe, hermanos. Ten fe. Cuando luchamos contra el pecado, podemos empezar a juzgar a nosotros mismos y podemos empezar a vivir con vergüenza, empezar a poner cosas en la oscuridad, ocultar cosas. Pero hermanos, Cristo ha muerto para librarnos del poder del pecado. Mientras vivimos en este mundo, vamos a luchar contra el pecado. Y no es ninguna vergüenza confesar a un hermano que podemos confiar nuestra lucha. Ora conmigo, hermano. Hay algo pasando en mi vida, hay una tentación contra quien estoy luchando. Ponlo en la luz. Hay tantas cosas que pierden su poder cuando lo ponemos en la luz. Y cuando confesamos uno a otro, y cuando confesamos a Dios, Él es fiel y Él perdona nuestros pecados. Y cuando Cristo perdona,
también libera. Y quizás estás escuchando, porque estamos en línea, estamos en Facebook, quizás estás mirando y tú no eres cristiano. O quizás tú has sido cristiano, pero te has alejado un poco de la iglesia, quizás por vergüenza, por algún pecado o algún error que has hecho. Hermano, esta palabra es para ti. Cristo salva. Cristo salva de vergüenza. Cristo salva de cadenas. Cristo salva de pecado. Pon tu fe en Él y da permiso a Él a venir, a entrar tu vida, romper tus cadenas, romper la vergüenza en tu vida. Y hermanos, cuando vemos pecado en la vida de un hermano, empezamos con oración, orar por el hermano, y en amor podemos hablar con el hermano. Hermano, esto está pasando, esto no es bueno, esto va a destruir tu vida, no para condenar a la persona, pero para que la persona pueda arrepentirse, venir a Cristo, y que Cristo libera a la persona. Cuando enfrentamos el pecado, es porque creemos que Dios nos pueda liberar del pecado. Es porque sabemos que el pecado destruye vidas y amenaza a la vida mía también. Es porque amamos uno a otro. Y con todo esto, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de enfrentar pecado en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, es muy necesario, es muy importante que tenemos discernimiento. Porque muchos cristianos y muchas iglesias con muy buenas intenciones han empezado a vivir como la policía moral. Hemos empezado a vivir, poner su enfoque en la vida de sus hermanos, de la vida de personas en la iglesia, buscando la levadura que puede fermentar toda la masa. Y muchas veces esto ha hecho mucho daño, muchas heridas, y esto también es muy peligroso. Es tan importante que cuando hablamos de estas cosas, que recordamos que necesitamos tener amor para la persona, que lo necesitamos hacer en el mismo espíritu de la Biblia, que todo es para la salvación de nuestro vecino, de nuestro hermano. Y siempre tenemos que buscar lo que está pasando en mi vida antes de pensar de la vida de mi hermano. Cuando yo leo este capítulo hoy, de capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, antes lo he leído muy rápido y muy rápido he empezado con el capítulo 6 porque no he entendido. Parece raro, parece duro, parece estricto y me ha molestado, yo puedo decir. Hoy cuando lo leo con este entendimiento que yo tengo que tener cuidado con mi propia vida. Y si yo amo a mi vecino, si yo amo a mi hermano en la iglesia, y si yo veo a mi hermano en la iglesia tomando decisiones que van a destruir su vida, tomando decisiones, y yo sé que esto solo es el primer paso hasta un destino de tristeza, de ruinas, con amor, yo tengo que hablar con mi hermano. Yo tengo que avisarle y yo tengo que recordar orar por mi hermano cada día, porque en el fin es el Señor que cambia corazones. Es el Señor que nos da arrepentimiento. Es el Señor que rompe las cadenas y la obra es de Dios. Hermanos, cuidamos uno a otro, cuidamos a nos mismos, oramos uno por otro, vivemos en fe y nunca podemos olvidar que el pecado destruye vidas. El pecado es venenoso. El pecado amenaza a la armonía en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra comunidad y nuestra iglesia. Pero Cristo salva del pecado. Cristo libera del pecado. En Cristo siempre hay esperanza contra cada pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el poder del nombre de Jesucristo.
Te damos gracias, Señor, que tú viniste a este mundo, Señor, y has dado tu vida para salvar a hombres y mujeres viviendo en su pecado. Y gracias, Señor, que has encontrado a mí y has encontrado a todos que están aquí y todos que están mirando. Nos has encontrado mientras cuando nosotros estuvimos en nuestros pecados. Y con tu gracia y con tu amor, Señor, nos has salvado. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que ha pagado por mi pecado. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que nos salva de cada cadena, de cada opresión de la oscuridad. Gracias por la sangre de Jesucristo que todavía hoy está salvando a personas. Gracias, Señor, que el nombre de Cristo todavía tiene su poder. Y espero, Padre, cuando estamos orando, cuando estamos pensando de tu palabra, si alguien que está escuchando puede sentir que hay cadenas en su vida, que hay un cargo de pecado que le da vergüenza, cosas que están escondidos en su vida, Señor. Señor, que hoy será su vida, su día de salvación. Que hoy sea un día de gracia en su vida. Y Señor, ayúdanos en nuestras vidas a ser sanos, ayúdanos en nuestras vidas a ser puros y ayúdanos también, Señor, como una iglesia. Ser una iglesia pura, una iglesia santa. Y ayúdanos, Señor, a enfrentar pecado en nuestras vidas y en nuestra vida de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Vamos a cantar la última canción de esta tarde, de domingo. Y seguir dando la gloria y la honra a este Dios. Amén. Amén. Te invito a cantar conmigo esta canción que es bien, bien conocida. Y así vamos a terminar este tiempo juntos, exaltando a nuestro Dios. Amén. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú,
tus milagros son. Y el mayor de los milagros es el perdón de nuestros pecados, Señor. Es limpiar nuestro corazón, es hacernos nacer nuevamente, Señor, para ti, Señor, y en ti. Amén, Señor. Si usted que me escucha en este momento, hermano, vamos a orar juntos unos momentos más, bendiciendo nuestra semana, declarando que nuestro Dios es el Rey, es el Señor de nuestro vivir, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros días. Amén. Si hay alguien que me escucha que tiene una necesidad, sigue en tiempo de presentar a este Dios. Sigue en tiempo de presentar a este Dios y decir: Dios, límpiame. Ven socorrerme, Padre, necesito de ti, Señor. Ven salvar. Yo sé que tú eres el Dios, el Cristo que he morido por mis pecados. He borrado mis pecados y me he comprado con su sangre. Yo reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor y sanador, mi Salvador, mi Salvador. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Todavía seguimos con los servicios online. Para allá el servicio de los martes no habrá, como yo ya he hablado en la semana pasada que pasó. Estamos todavía con estas restricciones todavía y no vamos a tener los servicios de los martes, los servicios de oración. Pero si usted tiene un pedido de oración que quiere traer o presentar de alguna manera, nos puede enviar un mensaje ahí en el Facebook Iglesia Hispana en Reykjavik, y también en el Instagram que se llama también Iglesia Hispana en Reykjavik, y ahí estamos pendientes de responder, de orar y siempre también transmitir las noticias con respecto a del COVID y la situación aquí en Islandia, aquí en Reykjavik. Y ahí estaremos también anunciando, amén, cuando nos permitan las autoridades regresar con los servicios en vivo. Para allá quedaremos así en el próximo domingo, no sabemos cómo va a ser, pero probablemente estaremos en vivo. Y usted es nuestro invitado a estar con nosotros, aunque sea un poco raro se ver así distante, pero aproveche este momento para quizás abrir su corazón de una forma que a veces aquí, mientras estamos entre hermanos, yo sé que a mucha gente le da un poco de pena, así como sentir libertad de alabar a Dios como siente en su corazón. Es una perfecta oportunidad para que usted pueda ensayar en su hogar, levantar sus manos y sentir y entregarse en adoración a nuestro Dios, sentir la atmósfera cambiar a cada día, no solo en cuanto estamos aquí en el servicio, pero todos los días. Amén, porque el Espíritu es el mismo. Amén, y Él le importa ser adorado, alabado. Amén. Dios nos bendiga, Dios. Te pedimos en este momento, bendice nuestro hogar, nuestras semanas, Señor, nuestros días. Yo quiero pedir por todos los que están enfermos aquí en Islandia, por este tema del COVID, Señor, que todavía sigue, Señor, afectando, Señor, trayendo, Señor, estos momentos de incerteza, no solo aquí en Islandia, pero en todo el mundo, Señor. Tú eres el sanador, tú eres, Señor, el Dios poderoso. Ven limpiar a la gente, Señor, traer esperanza mientras estén sufriendo con estos tiempos, Señor, de incerteza, Señor. Que tu Espíritu venga a manifestar el amor, la paz, el perdón, que la gente venga, Señor, humillarse, quebrantarse, Señor, en medio de esta situación y clamar por ti, clamar por el Dios vivo. Amén. Declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos que toda enfermedad sea reprendida en el nombre santo de Cristo Jesús. Todo el virus, todas las familias que están sufriendo en este momento, declaramos que de alguna forma el amor de Dios va a llegar a ellas y ellas se van a quebrantar y clamar por ti, Señor. Amén. Y el más importante, lo que es nuestra sanidad física, es nuestra sanidad espiritual, nuestra salvación. Amén, en nuestro Jesús. Dios les bendiga, hermanos, una semana de bendición y aquí estaremos hasta que el Señor nos permita. Amén.